Gestionar la innovación es un tema cultural que se construye y se reconstruye permanentemente y que implica todas las áreas de las organizaciones. Bienvenidos a Disruptiva por Telamiga Internacional. Hoy hablaremos de la innovación, de la transformación digital, de cómo nuevas compañías llegan al mercado latinoamericano. Bienvenidos. La cultura digital, las redes sociales y esta nueva etapa por la que atraviesa la humanidad ha llevado a una transformación de la sociedad. El ordenamiento jurídico no es la excepción. Pedro Pulgarín nos presenta sus reflexiones con respecto a la virtualización del derecho. No es únicamente el entendido que la virtualidad es algo abstracto, algo que no podamos nosotros concretar, sino que está presente en cada una de las manifestaciones que se realizan tanto en las audiencias, tanto en lo jurídico, como en nuestra vida profesional e individual. La seguridad jurídica es la certeza del derecho, la predictibilidad del mismo, en la cual si no fuera por ello, pues indiscutiblemente estaríamos ante una situación confusa, incierta y, por qué no decirlo, pues calamitosa. Es así como virtualidad y seguridad del derecho van marcando una pauta y será, espero, motivo de reflexión a los participantes. Vale la pena resaltar acá cómo el legislador ha tenido una perspectiva de vanguardia, porque muchas de las relaciones que se vieron afectadas con el COVID-19 fueron de una u otra manera rápidamente solucionadas, porque ya habíamos generado los parámetros, ya habíamos generado las directrices y lo único que faltaba era, apenas lógico, pues ir dando mayor infraestructura y mayor conocimiento a las personas que desde todos los ámbitos, no solo dentro del jurídico, no solo dentro de la parte laboral, de la justicia, sino en todos los ámbitos ya permea la digitalidad. Bueno, los cambios de paradigma siempre han sido difíciles en el entendido en que hay resistencia, cosa que no es extraña porque acá hay algunos sectores que se han pronunciado sobre la dificultad de la digitalización, la dificultad de llevar audiencias virtuales en algunos sentidos como son los interrogatorios, tanto de partes o tanto de terceros. Pero esperamos que realmente pues, la tecnología avanzada pues ya es algo que nosotros no podemos cambiar y debemos estar acorde a las circunstancias. Pero no hay que olvidar también que en todas las transformaciones, en todos los cambios, conllevamos una mejora. Una mejora conlleva un cambio, pero todo cambio no conlleva una mejora. Hay que insertar ya dentro de nuestro constructo, dentro de las elucubraciones diferentes que nosotros realicemos, que este ya es un medio y es un efecto para muchos años y que ya estar en la retaguardia pues nos va a dejar a nosotros en falencias de oportunidades, tanto personales como laborales. Entonces, pues una invitación, bienvenidos a la Universidad de la Gran Colombia, que es precisamente una forma en la que nosotros cada día más estamos viviendo nuestra circunstancia, nuestro medio y las oportunidades que cada uno de nosotros tiene. Es no solo de los profesores, sino ustedes, estimados estudiantes, son los que construyen, realizan nuestra alma mater. La rama judicial apuesta a la transformación tecnológica. Iván Darío Zuluaga, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, nos comenta cómo se desarrolla este proceso. En el ejercicio del cargo llevo 20 años y me ha tocado ver ese cambio tecnológico no solo con la llegada del Internet a los despachos judiciales. Antes no teníamos cómo buscar jurisprudencia, antes no sabíamos cuáles eran los precedentes de las altas cortes, antes teníamos que digitar todo en máquina de escribir, para poder sacar una fotocopia había que usar una copia al carbón y quedaba todo. Es decir, yo lo que quiero es visualizar en aquellas
futuras generaciones, personas que no han estado al interior de la rama judicial, que vean que en tan solo 20 años los cambios han sido muy grandes y que lo que esperamos es que en 20 años lo que estamos contando ahora sea risorio para los que en un futuro estén diciendo, ay, es que antes había que digitalizar todo en un PDF y no estaba en una plataforma o en una aplicación de celular. Eso es lo que queremos que lleguemos algún día, y por eso el servicio público y mi experiencia de 20 años en la rama judicial, y es por eso el límite temporal de la exposición para mirar ese enfoque del tecnológico de la rama judicial. Sin duda alguna, la entrada en rigor, en vigencia del Código Ordenal del Proceso y la oralidad en todos los sistemas judiciales, en todas las ramas del derecho, fue la punta del iceberg que hizo que la oralidad y la tecnología se marcaran en ese momento. Y la pandemia trajo un nuevo componente, que son las audiencias virtuales, que antes eran la excepción y ahora se han convertido en la regla general para desarrollar y hacer las funciones judiciales. La tecnología a la rama judicial llegó para quedarse. Se acabaron o son del pasado los expedientes físicos, la impresión de papel, coser expedientes con una aguja, con hilo, o tener que notificar en edictos y en estados cuando ya todo se notifica por correo electrónico y por plataformas digitales. Para responder la pregunta, la tecnología llegó para quedarse. Antes tenemos que evolucionar. ¿A qué vamos? Debemos llegar antes a mejorar lo que hasta ahora hemos obtenido. Yo visualizo un futuro, por ejemplo, donde los expedientes se tramiten igual que la plataforma o la aplicación del banco, donde tú puedas revisar su expediente, presentar memoriales, resolver solicitudes desde la misma aplicación y ahí mismo se le notifiquen. Ese es el futuro de la rama judicial tecnológicamente. Obviamente tiene que haber disponibilidad presupuestal para ello, pero a eso se va a enfocar, y yo estoy seguro que en los próximos 10 años así va a ser la administración de justicia. El auge del Internet y de las comunicaciones ha hecho que la rama judicial deje de ser el servicio de baranda entre empleados judiciales, jueces y en audiencias. Ahora la comunicación es mucho más amplia, tenemos firmas electrónicas, tenemos remates o subastas en línea, tenemos atención en ventanilla virtual, tenemos registro nacional de emplazados, tenemos plataformas de recepción de demandas, habeas corpus y cualquier situación en línea. Es decir, cada vez la comunicación es más grande, lo mismo que la consulta de antecedentes disciplinarios de abogados que se hace por la misma página de la rama judicial. Cada vez el enfoque tecnológico es mayor y la comunicación es virtual, que es en esencia lo que la tecnología quiere, quitar esa brecha de diferencias sociales entre las personas. Si queremos participar en este mundo, en las relaciones con los demás, tenemos que involucrarnos en el uso de la tecnología, en estar al tanto en el manejo no solo de las telecomunicaciones, del manejo de otros idiomas, en el manejo de áreas del conocimiento que están inexploradas, porque es de la única forma en que podemos administrar justicia no solo desde el ámbito privado, no solo desde el ámbito público, sino también en el ejercicio como abogados para defender intereses personales particulares, o en mi caso como servidores públicos, si ustedes algún día ostentarán o el derecho o el deseo de servir a la comunidad, al servicio al público, que es en últimas lo que hacemos quienes estamos en la rama judicial. Paulo Freire consideraba que la educación no iba a cambiar el mundo, pero sí cambiaba a las personas que iban a transformarlo. Continúe aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. La multinacional GoContact llega al mercado latinoamericano como un aliado tecnológico en la solución de omnicanalidad de la nube, en sectores tan estratégicos como Contact Center y BPO. Multicanalidad es lo que, de una forma general, una plataforma te puede permitir. Yo tengo distintos canales que están disponibles en la plataforma. Ejemplo, la voz, entrantes y salientes, y todo que sea, imagina, redes sociales, WhatsApp, Messenger, tickets, buzones de correo, y que pueden ser gestionados en canales distintos y que pueden ser mirados por un usuario que esté a utilizar la plataforma. Omnicanalidad enchufa un poco con el concepto de user experience que te estaba hablando a poco. O sea, yo no me interesa solamente saber que Alex me escribió y que yo puedo contestar por un correo o que me llamó. A mí me importa que cuando estoy a contestar, por ejemplo, a nivel de un canal de voz, mi cliente, yo pueda saber y qué otro tipo de canales fueron utilizados por este cliente
para esta situación o por otra. Por ejemplo, yo puedo hacer una reclamación, empiezo por un canal escrito como un correo que te envío, pero mientras tanto te llamo porque estoy tan enfadado, estoy tan molesto que tengo el interés en llamar en paralelo. Yo no puedo preguntarte o no debo preguntarte si igual me enviaste un correo, o si tú me indicas que me enviaste un correo, yo tengo que tener inmediatamente ese correo disponible para decir, pues muy bien, aquí tengo su reclamación escrito, está justamente ahora a llamarme y tengo una respuesta para usted, o el servicio está encaminado para una área de back office que sea. La multicanalidad permite justamente que yo como utilizador no pierda tiempo a saber por qué me estás a llamar o por qué ya me llamaste en otros momentos. Es fundamental para que yo sepa todo el entorno. ¿Y cómo es posible que eso ocurra? Enfocamos nuestros canales en una lógica de CRM interno que tiene nuestra plataforma. No vamos a ser un super CRM, no es nuestro concepto, pero sí tener un concepto de nuestro cliente es el punto crucial de nuestra solución, y hay un mundo de interacciones que pueden existir, sea interacciones escritas de distintos canales, volvamos otra vez a hablar sobre eso, o por voz, o por cualquier otro canal que adicionalmente podamos añadir a la plataforma. Ese concepto de omnicanalidad permite que el cliente sea el foco de la atención y yo, cuando estoy a contestarlo, pueda tener esa noción global. Y imagina, un contacto empieza por un web chat, puede derivar a un correo y ser contestado a nivel final por una llamada, y yo consigo tener toda esa historia, todo ese histórico claramente relacionado con el tema específico que el cliente tenía, que era la reclamación. Estar en la nube hoy en día no es una noticia nueva, pero ¿cómo podemos estar en la nube? Porque estar en la nube, salir de on-premise para salir para una realidad en cloud, es muy interesante, pero hay que tener en cuenta entornos de telecomunicaciones, entornos de internet, y entonces buscamos dar el concepto más estable, porque un cliente necesita de estabilidad, de escalabilidad, tal como lo tenía o como le gustaría tener dentro de su casa, ahora en la nube. Pero hay vectores adicionales a tener en cuenta. Como referencié a temas como Internet, escalabilidad de Internet, redundancia de Internet y telecomunicaciones. Los truncals SIP, como muchas veces hablamos, es fundamental estar en redundados, porque cuando estamos comunicando, y por más que tengamos muchísimos canales de comunicación, el canal voz sigue siendo muy importante. Entonces hay que tener esa calidad para que el cliente final que está a ser contestado, sea en la nube, sea en una tecnología on-premise, siga teniendo calidad. Entonces, primer vector, calidad a nivel de escalabilidad, de resiliencia, no solamente en nuestros data centers, pero también con la forma que nuestros clientes se conectan a nosotros. Los BPOs necesitan de agilidad, flexibilidad, una tecnología que les permita dar respuesta ágil a sus clientes. ¿Podemos implementar en clientes finales? Pues por supuesto, sin problema ninguno, pero no es nuestro reto. Nuestro reto es claramente quién necesita de esa agilidad. Un cliente final, de un modo general, implementa, estabiliza y hace cambios y ajustes cuando necesario. Un BPO está todos los días. Un BPO es una fábrica de contact center. Entonces, como este mercado tiene mucha competencia, buscamos la rodaja de mercado que más encaja con nuestro concepto, con nuestro desarrollo, con nuestro core de trabajo, sea por la tecnología, sea por la parte de consultoría. ¿Por qué Colombia? Porque Colombia está extremadamente desarrollada a nivel de contact centers, y los BPOs, por supuesto. Colombia está, y es con mucho orgullo que lo digo, al más alto nivel, a nivel de servicio de contact center, sea para dentro de Colombia, sea para Europa, Estados Unidos, donde sea. Por forma de trabajar, por tecnología, por centros de contacto, por infraestructuras y por un concepto extremadamente interesante. El colombiano, él sabe muy bien comunicar, mejor que muchos otros países, porque tenéis una preocupación extremada de comunicación, de una forma de servir al cliente de la mejor forma posible. O sea,
ustedes conjugan lo mejor de los mundos para poder proveer un servicio y sois un hub perfecto para dentro y para fuera de Colombia. Cualquier entidad que tenga una solución de contact center y que no necesite solamente de una IPv6 simple para hacer y recibir llamadas, hace sentido poder trabajar con GoContact. O sea, nosotros trabajamos de 2 posiciones a 20.000, o sea, o mucho más. O sea, no tenemos límites, en la nube no hay límites de capacidad. Entonces, pero ¿qué enfocaría? Cuanto más complejo es el proyecto, mejor se adapta a nuestra realidad. Porque no es solamente el tema de la casuística montada dentro de GoContact, es algo que no hablamos aquí en este momento, pero que hay que reforzar, hay que ver también la interacción que hay con sistemas cliente. Nosotros no somos un mundo, somos un sistema omnicanal de contactación, de recibir y emitir contactos, pero estamos completamente disponibles para conectar a un CRM de cliente, a un sistema de Business Intelligence de cliente, para poder dar el mejor de los 2 mundos. Nosotros no vamos a ser nunca, jamás, un CRM de cliente específico de ese cliente, y el cliente jamás va a ser un sistema omnicanal de contactación. Entonces, conjugar los 2 mundos a través de web services hoy en día es perfecto. Ese tipo de conexión nos permite lograr esa realidad bien conseguida. Pablo Picasso entendía muy bien la inspiración, pero también entendía que era necesario el trabajo duro. Continúe en Disruptiva, acá, por Teleamiga Internacional. La innovación no es solo una palabra de moda, es necesario en cada modelo de negocio, en cada compañía, en cada emprendimiento. Jorge Casas, director de innovación de la Universidad de la Gran Colombia, nos cuenta cómo desarrollar y lo que significa realmente la innovación para las organizaciones. Enfocándonos un poco en la innovación, sí quisiera de pronto hacer una diferenciación en 2 conceptos que a veces se confunden mucho, que es el concepto de la creatividad con el de la innovación. La creatividad está muy ligado al desarrollo de ideas novedosas, de ideas que tienen un impacto diferente, muy enfocado a algo que se llama el pensamiento creativo, que se divide en muchos casos en algo que se llama el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es sacar múltiples soluciones, múltiples ideas base asociadas a la resolución de un problema. Y cuando se une con el pensamiento convergente es cuando se selecciona una de esas ideas o se combinan varias para generar una que pueda dar solución a un determinado problema. Desde ese punto de vista podríamos tal vez decir que todos somos creativos. Todo el mundo genera ideas, algunos más en temas específicos, otros en temas más amplios, ya sea porque nos toque en el trabajo o en las organizaciones, o ya sea porque digamos que tengamos esa naturaleza de generación de ideas. Pero ¿qué diferencia ese desarrollo de ideas creativas a un proceso ya más estructurado que se denomina innovación? Hay muchas definiciones en muchos textos, muchos autores tienen definiciones que marcan definitivamente la definición de esa palabra. En mi caso yo me quedo con una característica importante, y es que cuando tú tienes una idea y esa idea se le puede comprobar el valor o la utilidad de su desarrollo, de generarla, en ese momento nosotros tenemos innovación. ¿Qué quiere decir? Sí, yo tengo una idea, la creé, está aquí muy bonito, un producto, un servicio, ¿sí? Pero solamente hasta el momento en que yo pueda comprobar que ese producto, ese servicio, esa solución me va a potencializar, o más bien me entrega un valor o una utilidad, en ese momento podríamos revisar y asegurar que es una innovación. Primero que todo, la innovación, desde mi punto de vista, es un proceso que es estructurado. Uno no innova así de la nada, porque si no, pues imagínense, todo el mundo estaría generando diferentes productos de valor y no ocurre. Ojalá fuera así. Tiene que haber una estructuración, ¿sí? Y esa estructuración incluso viene desde un modelo de pensamiento que va enfocándose en la dirección para encontrarle valor a las cosas, ¿sí? Es decir, yo tengo muchas propuestas, pero ¿cuántas propuestas de valor realmente genero y cómo puedo medir esas propuestas de valor
de una manera estructurada es lo que me garantizaría que existiera esa innovación. Ahora, ¿qué tan importante es tener innovación para las organizaciones? Absolutamente, sobre todo en estos tiempos. Si tú no innovas, te quedas. Y si te quedas, quiere decir que alguien más va a estar arriba tuyo, por lo menos en el segmento en el que tú te desenvuelves. Desde el punto de vista global pasan varias cosas. Yo creo que es interesante que muchos sectores de nuestra sociedad actual ya se estén dando cuenta que innovar necesita personal capacitado, personal con unas características específicas que influye en el crecimiento precisamente de esa sociedad y de ese segmento. ¿Qué pasaba antes? La innovación era como dada por sentado, o sea, digamos que había unas personas allá en una organización que, esos son los que innovan en una cosita, pero no había una estructuración. Muchas de las organizaciones en los diferentes segmentos ya han creado estructuras, digamos que organizacionales con un talento humano definido, asociadas específicamente a llevar a cabo esos proyectos de innovación. Entonces creo que esa es una ventaja que tiene la sociedad. Sin embargo, esas estructuras no tienen un carácter a veces tan relevante o tan importante para la misma organización en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque se ve como un ente aislado de personas de pronto locas, raras, que hacen algunas cosas un poco diferentes, ¿sí? Pero que si se le diera de pronto ese, no sé cómo decirlo, tal vez ese nivel que se necesita para arrastrar realmente toda la organización en esos procesos, de pronto todo sería mucho más rápido. La innovación sigue siendo un proceso lento, pienso yo, en la gran mayoría de las organizaciones. Debería ser mucho más ágil. Entonces, creo que es algo que tiene que mejorarse. Ahora, con respecto a la coyuntura actual, pues hay muchos temas que pueden ser o beneficios o a su vez también algunos inconvenientes alrededor de la innovación. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo si uno habla de la guerra, pues la guerra nunca es buena, ¿sí? Pero en los momentos de guerra la humanidad es cuando más innovaciones se han desarrollado para ciertos proyectos y para ciertos procesos en la vida, ¿sí? Obviamente no estoy defendiendo para nada la guerra, pero ha sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano busca nuevas alternativas, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas estrategias. La guerra genera estrategias y esas estrategias a veces se pueden pasar a otros mercados. La innovación yo creo que debe ser necesaria para el humano, para el hombre, para la mujer, para las personas debe ser necesario. Ni siquiera estoy hablando de los segmentos más amplios, estoy hablando incluso de uno como individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos permite transformarnos continuamente, nos permite ver más allá, entender incluso a los otros. Sin empatía a veces no puede existir innovación. ¿Por qué? Porque necesitamos entender las necesidades del otro para poder entregar una solución nueva, interesante, ¿sí? Ahora bien, esto también es importante. La innovación no significa que tengo que sacar algo que traumatice todo el segmento, todo el mundo, todo un país. No, hay innovaciones pequeñas, hay innovaciones incrementales, innovaciones que puedo hacer yo mismo como individuo en el día a día, que seguramente lo van a ver los demás, y si los demás le encuentran valor es porque hay una innovación. Entonces uno dice, oiga, esto que está haciendo esta persona está muy interesante, yo quiero hacer eso mismo, ¿sí? Y fíjate cómo un individuo que está innovando en su contexto, en su ser, puede empezar a transformar esas personas o ese grupo que lo está rodeando permanentemente para generar un cambio. Gracias por acompañarnos hoy en este programa especial de Disruptiva. Nos volveremos a ver dentro de 8 días, con más temas relacionados con la innovación, la transformación, el liderazgo y la manera de entender los negocios. Hasta entonces.